La justicia y la paz se besaron. Llegamos ahora al momento más importante de nuestra reunión. Momento de oír al Espíritu hablar. Momento de que Dios abra su boca a través de la Biblia para edificación y crecimiento espiritual de nuestro ministerio. Salmo 85:10. Se encontraron la gracia y la verdad. La justicia y la paz se besaron. Que esta palabra bendiga a todos los corazones. Vamos a orar al Señor en el nombre de Jesús. Oremos. Señor Jesucristo, es con tanta alegría en nuestro corazón. Es un deleite espiritual estar en tu casa. Oír al Espíritu del Señor ser revelado. Por eso, Señor, nos sometemos enteramente a tu palabra, que en este momento tú uses mi mente, mi corazón, mis cuerdas vocales, para que esta palabra sea sembrada como una palabra viva, que trae vida, que trae transformación, en el nombre de Jesús. Para tu honra, alabanza y gloria, háblanos, Padre, y toda la iglesia diga amén, amén y amén. Muchas gracias. Mis amados hermanos, familia bendita del Señor, elegidos según la presencia de Dios, mis hijitos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo fue el único que tuvo un llamado para trabajar con el Evangelio de la gracia de Dios. Fue él que mostró la base, yo podría decir hasta la columna vertebral del Evangelio de la gracia de Dios, que es la justificación del pecador. En el libro de Romanos 3, 23 y 24, la palabra del Señor deja claro: todos pecaron, todos. Todos carecen de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que hay en Cristo Jesús. Romanos 3, 24. En estos dos versículos que vimos, entendemos el pleno conocimiento de lo que es el Evangelio y su efecto práctico en nuestra vida. La Biblia dice que Él nos justificó, y la base del Evangelio de la gracia es la justificación por la fe. Pastor, ¿qué significa justificar? La palabra justificar viene del original griego dikaio. Dikaio quiere decir sentencia de absolución, que vuelve a la persona justa. Por tanto, cuando la Biblia dice que justifica por la fe, dikaio, es como si una sentencia de absolución tornara al pecador en una persona justa. Y dice que la salvación es concedida gratuitamente por su gracia. Significa entonces que nosotros ya tenemos noción que no es por obras, no es por méritos humanos. La justificación es por gracia, y es eso que está fundamentado en las Sagradas Escrituras. Entonces Jesús ofrece la salvación como un don gratuito para aquellos que creen, aquellos que reciben su sacrificio en la cruz como un pago de sus pecados. Entonces Pablo fue a quien Dios reveló el Evangelio de la gracia para los gentiles, dice en Efesios 2, 8, 9. Porque por la gracia son salvos por medio de la fe, y esto no viene de ustedes, es un don de Dios.
Diga entonces, la salvación es por la gracia y la justificación es por la fe. Y esto no viene del hombre. No es un mérito humano. No es porque yo merezca, hasta porque todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No hay quien busque, dice Pablo, no hay quien entienda, no hay un justo, no hay ni siquiera uno. Entonces nosotros estamos entendiendo que las obras son importantes, hacer obras es importante, pero como una respuesta natural de aquella persona que salva. No es un medio para obtener la salvación. Las personas de la ley hacen sacrificios y obras como un medio. Nosotros no. Nosotros hacemos obras como respuesta natural de nuestra salvación. Fue eso que Efesios 2:10 dice. Somos hechura suya, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios de antemano preparó para que anduviéramos en ellas. Quiere decir que el salvo tiene que presentar obras. La fe, si no tiene obras, está muerta. Entonces es natural que todos nosotros tengamos buenas obras. Buenas obras no son las obras que intentan generar médicos, son las obras como respuesta. Por ejemplo, ser un diezmista es una buena obra. Evangelizar con mensaje, con folletos, son buenas obras. Venir a la iglesia es una buena obra. Predicar y dar testimonio es una buena obra. Para eso Dios nos capacitó, para dar una respuesta por nuestra salvación. Quien es salvo tiene que tener obras buenas. No es para intentar comprar o negociar con Dios la salvación. Son obras naturales para las cuales Dios de antemano nos preparó para que anduviéramos en ellas. Quiere decir que es parte de nuestra vida espiritual andar en buenas obras. Ahora, la gracia de Dios denota, y yo quiero que tú guardes esto, por favor. ¿Qué significa el favor de Dios? Favor de Dios es la gracia. Viene de una palabra griega, charis, que significa favor, amor, bondad, misericordia total y merecida. Entonces vean algo. Dios no salva a alguien porque tenga méritos, porque tiene cualidades especiales, porque es una persona llena de moral, porque tiene un origen de nombre de alta posición social. No, Dios no salva así. Él salva por su gracia, por su charis, por su favor. Ven como dice Lucas 1:30. Él dice, pero el ángel le dijo, María, no tengas miedo, porque encontraste gracia, encontraste favor, misericordia, gracia de Dios. Entonces, gracias a Dios que esto sucedió en nuestra vida y en la vida de todos los cristianos. Todos los que son salvos por la gracia, por el favor, por la misericordia, por la bondad. Ay de nosotros si no fuera así. Porque si no hay quien busca, no hay quien entiende, no hay un justo, estábamos muertos en delitos y pecados, ¿qué sería de nuestra vida? Entonces la gracia es un don gratuito de Dios. La gracia no es conquistada ni es merecida, y mucho menos exige obras para ganar el corazón de Dios. Es por gracia, es por charis, es por favor, es por amor, es por bondad, es por misericordia. Por tanto, ¿por qué Pablo recibió esta revelación para la iglesia gentil? Porque la ley de Moisés no puede ni pudo salvar del pecado y de la muerte espiritual. Porque la salvación viene a través de Jesús. Solo Jesús puede ofrecer la salvación y el perdón total de pecados. Yo me acuerdo cuando era católico, apostólico romano,
que normalmente una vez por mes yo me confesaba de forma auricular, me arrodillaba delante del Padre, decía, bendecime Padre porque pequé, contaba los pecados y el Padre decía, yo te perdono y ve a rezar un Ave María y 2 Padre Nuestro. Esto aquí no tiene ningún valor espiritual. Ningún hombre puede perdonar para salvación. El perdón viene de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, solo el Evangelio de Jesús ofrece salvación. El problema del pecado es complicado. Solo el Cordero de Dios, el Todopoderoso, podría decir, yo te ofrezco absolución total. Dicayó. Y una vez que tú recibes la justificación, la absolución total, dice que es una vez para siempre. Significa que la tradición de la ley hace lo siguiente: no cree en ese para siempre, que fuiste justificado para siempre, y todos los domingos es normal que las iglesias hagan el llamado a la salvación. Y cuando nosotros en el tiempo de la ley, en el pasado, hacíamos llamados, era normal que vinieran los mismos hermanos todos los domingos, porque no se sentían absolvidos, porque la ley era predicada en la iglesia. A partir del momento que comenzamos a entender la revelación y la gracia de Dios, entendemos que Jesús cumplió la ley. Él fue el sacrificio por el pecado. Él murió nuestra muerte. Entonces el Evangelio ofrece vida, ofrece justificación, ofrece absolución para todos los que creen en Jesús. Pastor, pero ¿cómo una persona por sí misma puede creer en Jesús si está muerta? Es por eso que primero ella recibe vida. Estando muertos en delitos y pecados, Él los dio vida. Entonces el Espíritu Santo viene primero a la vida de la oveja y la hace creer, confiar. ¿A través de qué, apóstol? De la predicación de la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Cristo. La oveja está preparada. Tiene un tímpano de oveja que cuando oye la palabra, el Espíritu se revela y ella responde a Dios, y eso es maravilloso. Yo no sé si tienes noción de cómo eso sucedió en tu vida. ¿Cuál fue el día en que el Espíritu vino? La palabra se manifestó y tú entendiste al respecto de Jesús. Bueno, yo le he contado tantas veces, yo estaba en la cama de un hospital. Era católico, rezaba rosario todos los días. Pero eso no tenía efecto, no era el Espíritu Santo, era algo maquinario. Era apenas una rutina que yo hacía, pero eso no me traía vida hasta que un día, en medio del sufrimiento de un grave accidente, cuando Dios mandó un ángel y yo por la primera vez usé la palabra y confesé la palabra de Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y por fin se levantará. En ese momento en que yo confesé la palabra del Señor, el Espíritu Santo ya estaba en mí, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Pablo dice, Él envió a ustedes, los hijos, el Espíritu. Entonces, yo solo lo confesé porque el Espíritu ya estaba en mí. Tú solo lo confesaste porque el Espíritu ya estaba en ti. Ahora, tú no tienes ahí en tu ficha de estudio, pero me gustaría de leerte algunos versículos que yo preciso de reforzar este entendimiento. Porque lo que más existe en la tierra son personas cristianas, evangélicas, católicas o protestantes que no tienen la seguridad de su salvación y enseguida no recibieron la sentencia de absolución, dicayo, la justificación de Jesús. Ve lo que dice aquí, por favor. Si el ministerio de la muerte está hablando de la ley de Moisés,
¿Cómo la ley es llamada ministerio de muerte? Si el ministerio de muerte, entonces Dios va a hacer el contrato y la comparación entre la ley y la gracia. Dios ahora va a revelar lo que es la actitud de la ley en la vida de un gentil. Bien, la ley es maldición para los gentiles. Ve cómo dicen. Si el ministerio de la muerte, grabado con letras en piedras. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Moisés recibió en el monte Sinaí las 2 piedras con los 10 mandamientos. Se revistió de gloria al punto de los hijos de Israel no poder mirarlo a Moisés por causa de la gloria de su rostro, aunque se desvaneciera. Entonces el ministerio de la muerte. Dice el versículo 8, ¿cómo no será más glorioso el ministerio del Espíritu? La gracia de Dios es mayor, es mejor, es superior. Después dice, porque si el ministerio de condenación fue glorioso, vean que Pablo por revelación dice, lo que Moisés predicaba para nosotros evangélicos cristianos es un ministerio de muerte, de condenación. En el tiempo de él tuvo valor, pero mucho mayor proporción será glorioso el ministerio de la justicia. Ven el contraste, el ministerio de muerte, el ministerio de vida, el ministerio de condenación, el ministerio de justicia. Todos tienen que saber esta verdad, porque si tú no conoces esa verdad, tú dudas de Dios. Tú pones en duda la salvación. Por eso es que nosotros tenemos más de 16 millones de creyentes desviados en Brasil. Cuando hablas con un apartado, y yo encontré muchos apartados, dicen yo perdí la salvación. ¿Y por qué dicen que perdieron la salvación? Porque nunca se sintieron absolvidos, nunca se sintieron perdonados. Todavía están debajo del ministerio de condenación y de muerte. Es por eso que se apartan. Nadie puede apartarse de Dios. La persona puede apartarse de la iglesia, de la doctrina de los hermanos, pero nadie puede apartarse de Dios. La Biblia dice que nosotros fuimos sellados para el día de la redención. Ya tenemos un sello, ya tenemos una marca. Nadie puede arrancar ese sello, solo Jesús. Entonces me gusta mucho ver esta comparación. Porque si yo no comprendo definitivamente que la ley es un ministerio de condenación y muerte, y la gracia es de vida del Espíritu y de justicia, yo nunca voy a entender por qué, cuál es el problema de ayunar, cuál es el problema de hacer vigilia, de pagar el precio de sacrificio, hacer una ceremonia, un rito, bautizar en las aguas. ¿Cuál es el problema? El problema es que todo eso que es judaísmo es ministerio de condenación y de muerte. Pablo dice a los Gálatas, quien está debajo de las obras de la ley está debajo de condenación. Entonces, amados, la gracia ofrece salvación como un regalo gratuito en charis, que es concedido por la fe en Cristo Jesús, diferente de la ley que exige que se cumplan mandamientos para ser aceptados por Dios. ¿Saben cuántos mandamientos tiene la ley? 613. ¿Te parece que alguien pudo cumplir toda la ley? No. ¿Por qué vino Jesús? Él vino a cumplir toda la ley. Y Él dice, ahora tienes un pacto mejor y superior, porque la ley era débil y era inútil, nunca salvó a nadie. Gente, yo no entiendo, esto es tan claro como 2 más 2 es 4. Porque hay personas esclavas de los ministerios de la ley, mezclando un poco de gracia con judaísmo. La gracia es una señal de amor incondicional de Dios. La gracia es una fuente de esperanza.
La gracia es una fuente de confort, de fuerza para vivir el cristianismo. Es el favor misericordioso de Dios para con el pecador que fue redimido. Eso es muy importante. Eso para mí está en mi mente, en mi corazón fácil, porque es una revelación del Señor. En el libro de Tito 2, 11 y 12, Pablo escribe a Tito y dice: por cuanto la gracia de Dios se manifestó salvadora a todos los hombres, educándonos, o sea, la gracia tiene esa capacidad de educarnos. El individuo puede entrar en la iglesia nervioso, fumante, alcohólico, maltrata a la esposa, maltrata al marido, pero es oveja. Y cuando comienza a oír la gracia, el favor de Dios, eso comienza a internalizarse en el corazón. Esa vida debe quedarse educada, transformada. Y ahora Pablo dice cómo sucede esto: educándonos, renegamos a la impiedad y pasiones mundanas, porque el creyente no tiene placer de ir a una rave, a un carnaval, porque ya fuimos educados para renegar, para decir no a toda impiedad, a todas las pasiones mundanas. ¿Y cómo vamos a vivir ahora? Dice el apóstol Pablo. Para vivir de forma al presente siglo sensata, justa y piadosa. Vean lo que el Espíritu hace a nuestra vida. Tenemos muchos ejemplos aquí de señores de la iglesia que no aceptaban, dejaban a la esposa en la puerta, o dormían en el auto, se iban a pasear, terminaban el culto y venían a la puerta. Yo nunca entraré en esa iglesia, decían. Tenemos un hermano aquí muy querido que antes de su conversión, él golpeaba la televisión cuando yo aparecía. Quebró unas 2 televisiones por mi causa. Pero un día, Dios tiene un tiempo perfecto y una forma de obrar. El tiempo de Dios es perfecto. No sé de qué forma, pero él oyó. Y después de 5 o 10 años de dejar a la esposa en la puerta de la iglesia, de golpear en la televisión, entró aquí llorando y hoy es de la iglesia. La gracia educa. La gracia nos saca de las pasiones mundanas. La gracia nos hace vivir sensata, justa y piadosamente. Es Dios quien efectúa en ustedes tanto el querer como el realizar según su voluntad. Filipenses 2:13. ¿Es posible una persona que tiene 1 año, 2, 3, 4, salva, todavía usar malas palabras, palabras obscenas, amenazas, conducta ilícita, ser grosera, denegrir imagen de otras personas, dar cheques sin fondo? ¿Es posible eso suceder? No. El salvo fue regenerado. Pastor, ¿es posible un creyente desear mucho ir a una escuela de samba? No es creyente. Porque Él nos hace renegar, decir no a las pasiones del mundo. Todos nosotros teníamos pasiones. Y tú ves la libertad que está dentro de tu corazón, amar a Dios, amar a la iglesia. Pasas aquí 3 horas domingo a la mañana y no te cansas. Es algo natural, ya es parte de nuestro ser, ya fue la transformación, la regeneración del Espíritu Santo. Por tanto, el principio de la fe, sola fide, solo a gracia, solo la gracia, prueban que el pecador es justificado gratuitamente. Quien rechaza esos 2 principios, fe y gracia, yo te voy a decir, amado, y escucha lo que te digo, es devastador para la vida espiritual. Es devastador.
Pero hay personas que lo hacen, sí. Son personas que decaen de la gracia. Pablo explicó eso en Gálatas 5:4. De Cristo se desligaron. Ustedes que procuran justificarse en la ley. Entonces una persona es salva por gracia, por fe. Si va contra la gracia y la fe es devastador, porque la Biblia dice de Cristo se desligaron. Ustedes que procuran justificarse en la ley. ¿Alguna vez viste a Pablo diciendo que tenemos que ser bautizados en la agua, que hay que hacer vigilia, que hay que hacer ayuno, que hay que hacer sacrificio, que hay que pagar el precio? Son personas salvas que después intentan justificarse en la ley. ¿Qué sucede? De Cristo se desligan, de la gracia decaen. O sea, dejan de sufrir las bendiciones de Dios, dejan de vivir lo que es perfección en el Evangelio. Yo conozco personas que comenzaron la gracia y se desviaron. Pastor, no puedo ir a la iglesia porque es lejos de mi casa, son 10 minutos a pie. Y aquí a mi lado hay una iglesia que hay mucha profecía, mucha visión, las personas saltan, danzan y es más cerca. Si yo tengo que andar 100 kilómetros, yo no cambio la gracia por un plato de lentejas. No cambio. ¿Qué se va a comer en una iglesia que busca justificarse por la ley? Personas desligadas de Cristo sin saberlo. Decaídos de la gracia. ¿Qué la persona va a comer? ¿Es pastos verdes? Va a alimentarse de qué? Condenación y muerte. Y eso es dramático. Por eso Dios levantó nuestro ministerio y todos los ministerios de la Reforma. No es de Miguel Ángel, es de Reforma. Nosotros somos parte del origen de la Iglesia Reformada. La Iglesia Reformada alemana. Todo lo que yo digo aquí, los reformadores, todos los que murieron y estar vivos, todos hablan la misma cosa. Pastor, pero tienes que explicarme. Si hubo una reforma en la Iglesia Católica. Martín Lutero defendió 95 tesis mostrando los errores de la Iglesia Católica. Viene la reforma de Martín Lutero. ¿Por qué entonces todas las iglesias deberían ser reformadas? ¿Qué pasó? Déjame contarte, tal vez no sepas. Había un alumno, un discípulo de Martín Lutero, un holandés llamado Jacobo Armenio. De ahí el origen de los armenianistas. Jacobo Armenio. Ese hombre fue salvo por la gracia, pero se rebeló contra Martín Lutero, votó las obras de la ley y implantó el armenianismo. Todas las iglesias sacando la reforma pertenecen. Por eso vas a cualquier iglesia evangelia. Tenemos que ayunar, mira el demonio, tuviste el nombre borrado del libro de la vida, perdiste la salvación. Eso está aquí en el mundo entero, creando una fábrica de ilusiones, porque hermanos, quien muere sin el conocimiento de la gracia y la confesión de Jesús como Señor no va a vivir la vida eterna. Entonces yo sé que todas las veces que yo predico, yo sé que estoy destruyendo fortalezas, sofismas y altiveces, porque esto está yendo por las redes a todo el mundo. Hoy ves líderes evangélicos que usan kippah, el sombrero que usan los judíos, o usan el talit judío. ¿Cómo eres pastor, obispo evangélico y usas un kippah o usas un talit? ¿Eso es del judaísmo? Sí, del judaísmo. Eluden al pueblo de Dios, mienten al pueblo de Dios. ¿Y saben cómo me llaman después? Falso profeta. Ese hombre es peligroso. Yo no salí de la Biblia, te estoy mostrando la verdad. Solo es liberado conociendo la verdad. Por tanto, pensar que obras y méritos humanos, sacrificios, ritos, ceremonias
pueden contribuir para la salvación, yo te voy a decir, como dijo MacArthur, es una noción arrogante y demoníaca. Es una doctrina equivocada. La doctrina del anticristo es destructiva. Pensar, pero yo ayuné 15 días. Y ve en las redes sociales y pregunta, ¿cuántos miembros de la iglesia de un pastor en Nigeria que dijo vamos a anunciar y ayunar para ver a Jesús? ¿Saben cuántos miembros ya murieron por causa de ese ayuno? Más de 200. Escondiendo cuerpos para que nadie vea. Vamos a ver a Jesús. Ya murieron más de 200 personas de hambre que querían ver a Jesús. Y yo no sé si fueron a ver a Jesús, porque murieron debajo de una mentira de la ley. ¿Es el drama? ¿Estás entendiendo la importancia de nuestro ministerio? ¿Estás percibiendo por qué nosotros no podemos tener ligaciones con otros ministerios, con otras convenciones? Porque no podemos renunciar a estas verdades, amado. No podemos. Entonces es muy arrogante cuando una persona dice, no, porque yo miro mi rodilla, porque yo ayuné, lloré, estuve tantos días sin dormir. Eso es algo arrogante, es demoníaco. Esa creencia de la ley dentro de la obra de Dios denigra la gracia, exalta al pecador, porque esa hermana es su hermano poderoso, creyente de primera clase, después el resto de segunda, tercera clase. No, porque Dios me llevó para el infierno, tuve un encuentro con el diablo. Sí, ¿cómo que era? 2 cuernos, un rabo, todo de rojo. Eso es tan contrario a la Biblia porque nadie vio al diablo. Ni nadie nunca vio a Dios porque Él habita en un trono de luz inaccesible al ser humano. Él rige las naciones con vara de hierro. No es el hombre aquí abajo que da orden como las iglesias hacen. O el Señor me abre esa puerta o entonces no vuelvo a la iglesia o entonces yo no pago mi diezmo. Y Dios se pone tan agitado, pierde el sueño. Llama a los ángeles y dicen, mira ese hombre ahí. Como vi una grande predicadora que dijo, tenemos que poner a Dios contra la pared. ¡Wow! Ven la falta de comprensión, de entendimiento, de revelación. Los misterios, ¿dónde pasa en la mente de la persona estas verdades cuando dice yo tengo que empujar a Dios contra la pared? Estamos aquí para obedecer a Dios, no para que Dios nos obedezca, Él es soberano. Nosotros somos polvo, somos como la hierba. De día nace, viene el sol al mediodía, quema, a la tarde el viento sopla y se la lleva. Todos nosotros tenemos una fecha de vencimiento. No estaba escrito un día cuando Dios ya sabía todos nuestros días, estaban en el libro y Dios sabe cuántos días exactos vamos a vivir. Ven lo que dice Pablo a los Gálatas, ya habrán grabado esto. Gálatas dice, aunque nosotros o un ángel venido del cielo les predica un evangelio que vaya más allá del que hemos predicado, sea anatema. Versículo 9, así como ya dijimos, ahora lo repetimos, si alguien predica un evangelio que va más allá de aquel que recibieron, sea anatema. Cuando yo comencé a comprender esto, yo rompí totalmente con la ley. Yo dije, Señor, voy a vivir esta verdad. 30 y pocos años atrás, yo voy a vivir esta verdad. Yo quiero vivir por fe. Yo no quiero vivir más con aceite en la cabeza de las personas, culto para expulsar demonios. No quiero más eso. Eso no es el Evangelio.
Dios dijo, es anatema quien predica más allá de la gracia. Entonces todos viven debajo de maldición de la ley. Eso es muy dramático, es doloroso de decir, pero es verdad. Y hay personas que aceptan, concuerdan, están ahí pagando el precio, pagando el precio. ¿Hasta cuándo tienes que pagar el precio? El precio no tiene un precio y ya fue pago. Jesús pagó el precio en la cruz. Fue el que dijo, Dicaio, estás absolvido. Yo no puedo después de recibir la gracia y la absolución de mis pecados, vivir con fardos en mi mente y mi corazón. Yo no puedo hacer eso. Pablo dice en Gálatas 2:21, yo no anulo la gracia de Dios, diga yo tampoco. Porque si la justicia mediante la ley, si soy justificado por la ley, Cristo entonces murió en vano. ¿Para qué Él vino? ¿Para qué todo ese sacrificio? No sirvió para nada. Las iglesias están atrás de Jacobo Armenia, de ser hijo judaizante de las iglesias. Las iglesias parecen más sinagogas. La gracia es la prueba que el Evangelio es una buena noticia. Buenas noticias para aquellos que están debajo de pecado, pero vienen a confesar a Jesús. Romanos 3:9 dice, ¿tenemos nosotros alguna ventaja? No, de forma alguna, pues ya hemos demostrado a todos, tanto judíos como griegos, que están todos debajo de pecado. Todos están debajo de pecado. Job 9:12 dice, en verdad sé que es así, porque ¿cómo puede el hombre ser justo para con Dios? ¿Cómo una persona puede decir, yo soy puro, justo, y entonces soy salvo independientemente de la obra de la cruz del Calvario? No existe eso. Tenemos que hablar la verdad, quitar el velo de la mente de las personas. Entonces durante muchos años, por desconocimiento, yo, Miguel Ángel, luchaba mucho para conquistar el favor de Dios. Cada día que leía yo lo aplicaba en mi vida. Era ayuno, era vigilia, era sacrificio. Tenía una alfombra de oración que tenía una costura gruesa. Y yo y un predicador que decía, no, tienes que arrodillarte encima de la costura. Imagínate, yo me arrodillaba hasta que un predicador dijo, lloro encima de un lápiz. Dije, voy a adoptar el lápiz. Me arrodillaba encima del lápiz. Vino otro y dijo, yo agarro... Y dijo, no, yo hago más difícil. Y dije, no se puede. Eso no es cristianismo. Es una vida de sacrificio. Vean lo que dice Gálatas 5:1. Para libertad fue que Cristo nos libertó. Es para libertad. No es para libertinaje. Es para ser libre, libre de las amarras de la ley, de ese judaísmo en medio del gentilismo. El ministerio de la ley es un ministerio de condenación, de muerte. Para libertad fue que Cristo nos libertó. Permanezcan pues firmes. No se sometan nuevamente a un yugo de esclavitud. La ley es un yugo de esclavitud. Tú preguntas, ¿por qué tantos millones están ahí, apóstoles? Ciegos. Satanás ciega a las personas para que no vean la gloria del Evangelio. Oseas el profeta dice, mi pueblo ha sido destruido porque le falta ¿qué? Conocimiento. No se hace del altar una tribuna donde se discute el Evangelio, se diseca la palabra. No, usan un versículo, 10 minutos y chao. Aquí tenemos sermones expositivos. Vamos a estar cerca de una hora trabajando encima de algo que tiene una dimensión incalculable, un valor intenso y profundo para salvación. Ahora, yo solo entiendo la gracia y la fe, porque yo fui como tú y espero que todos, liberado de esas escamas que cegaban mi entendimiento y los velos fueron arrancados. 2 Corintios 3, 12 al 18 dice eso. Teniendo puesta la esperanza, nos servimos de mucha sabiduría en el hablar.
Entonces Pablo dice, lo que voy a hablar ahora hay que tener mucho osadia, mucho coraje. Comienza entonces a explicar, no somos como Moisés. Está aquí, está claro. No somos como Moisés, no seguimos los mandamientos judaicos. Tenemos 14 epístolas que son nuestra base de cristianismo. No somos como Moisés, ¿por qué? Porque Moisés ponía un velo sobre el rostro para que los hijos de Israel no vieran en la terminación de lo que se desvanecía. El velo de Moisés, cuando él descendió del monte Sinaí, bajó con las 2 tablas de los 10 mandamientos, su rostro brillaba tanto que asustaba a las personas. Él tenía que ponerse un velo, porque en la vida de él había una luz sobrenatural y el velo tapaba eso sobrenatural, porque sin el velo las personas se asustaban. Ahora dice que el velo que impedía que vean la gloria, pero el sentido de ellos se embotaron. Pues hasta el día de hoy, cuando hacen la lectura de la antigua alianza, el mismo velo permanece, no le siendo revelado que en Cristo es removido. Cuando una persona se convierte, el velo es removido. Entonces las escamas fueron quitadas y el velo fue removido. ¿Y quién quitó esos velos de nuestras vidas? Jesús. Porque el velo era de una gloria desvaneciente, era una cosa que brillaba y después se apagaba. La ley tiene valor, sí, para los judíos, pero nosotros no, tenemos la gracia. Pastor, pero los 613 mandamientos, nosotros tenemos un mandamiento mayor que todos. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, toda tu mente, toda fuerza, de todo tu entendimiento. Este es el gran mandamiento. Si yo tengo este mandamiento en mi alma, en mi corazón, yo cumplo los preceptos de Dios. Es maravilloso. Entonces, cuando la gracia quita el velo de la ley que impide ver la gloria de Cristo, el velo es removido y la verdad es conocida, entonces no siendo revelado en Cristo es removido. Pero hasta hoy, cuando es leído Moisés, cuando la iglesia predica la ley, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hay un velo que no deja que vean la gloria de Cristo. Versículo 16. Cuando pues alguno de ellos se convierte, cuando hay un cambio profundo, total, una regeneración, un nuevo nacimiento, cuando la persona nace de lo alto del agua, del espíritu de la palabra, cuando se convierte, el velo es retirado. Significa que las personas que viven en la ley todavía tienen un velo y no se convirtieron. Versículo 17. Ahora el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, no hay esclavitud. Versículo 18 dice la palabra, y todos nosotros con el rostro desvendado, ya no tenemos más velo, ya no tenemos más escamas en los ojos. Contemplando como por espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Eso es muy lindo. Somos transformados de gloria en gloria, de mensaje en mensaje, de culto en culto. Somos transformados en su propia imagen como por el Señor, la obra hecha por el Espíritu. Todos los cultos de la gracia tiene que haber transformación. Tiene que haber algo trabajado. Entonces el Señor perdona pecados. Él nos cubrió con su perdón incondicional según su justicia, dice el Salmo 7:11. Dios es justo juez, Dios que siente indignación todos los días. Si el hombre no se convierte, afilará Dios su espada, ya armó el arco, lo tiene pronto. Para él preparó ya instrumento de muerte, preparó flechas inflamadas. ¿Ves el problema complicado del pecado? ¿Ves lo que le espera? 14. El impío está con dolor de iniquidad, concibió la malicia y dio a luz la mentira.
abre y se aprofunda en una cueva y cae en ese mismo pozo que cavó. Y su malicia cae sobre su cabeza, sobre la mollera de su cabeza, desciende con violencia. Yo pues rendiré gracias al Señor según su justicia, cantaré alabanzas a su nombre, el Señor Dios Altísimo. Esta verdad hace posible que un pecador crea, confiesa, no acepta, confiesa, recibe absolución de pecados. No hubo mérito, fue Dios. Todo en tu vida fue Dios. Solamente la fe, solamente la gracia, sola fide, sola gracia. Ahora teología moderna, liberal, desprecia este concepto totalmente. Llama un teólogo y discute con él justificación, santificó, gracia y no sabe, eso es despreciable. Cuando esto es la columna vertebral del Evangelio, entonces los humanistas dentro de las iglesias tienen reservas con la propia Biblia, amados. Muchos la rechazan porque no la conocen, no tuvieron revelación, tienen escamas en los ojos, tienen los ojos embotados. ¿Sabe? Cuando tú usas anteojos y los anteojos están sucios, no consigues ver bien. Piensa que es el demonio, el diablo, que Dios borró el nombre del libro de la vida. Hoy soy de Jesús, mañana soy de Jesús, preciso bautizarme. Voy a la iglesia, me bautizo, voy a otra iglesia, me bautizo. Tenemos una persona aquí que pasó en 18 iglesias y pasó 18 bautismos. Hasta llegar aquí y ver que no era necesario porque Cristo ya hizo la obra. Eso es dramático. Y ahí llegamos a los 10 minutos finales. ¿Quiere más? Me queda hasta medianoche. Si me deja, yo continúo. Salmo 85, 10. Se encontraron la gracia y la verdad, y la justicia y la paz se besaron. Vean lo que te voy a decir. Martín Lutero, reformador, dijo: la justificación por la fe es la principal articulación y tiene la principal base del cristianismo. Porque la justificación justa, la gracia, la rectitud, la justicia, la reverencia, la gratitud, ese es el verdadero evangelio. Sí, apóstol, pero la Biblia dice que la gracia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Explique eso un poquillo, claro. La gracia y la verdad, la justicia y la paz se besaron. Significa que la misericordia y la fidelidad de Dios se encuentran. Ahí la justicia y la paz de Dios se besan. Significa que es una metáfora poética. Significa que la justicia y la paz son inseparables. Quien se siente justificado tiene paz. Cuando hay justicia hay paz, hay armonía. Sin justicia no hay paz. Entonces la verdad, la gracia, significa que la verdad es el centro de todas las virtudes. ¿Por qué la justicia y la paz se besaron? Porque es el beso de la reconciliación del hombre con Dios. El beso es una señal de alianza para todos aquellos que aman al Señor. La paz, gracia, verdad, justicia. La paz es una virtud, es un estado mental, es una disposición, es una benevolencia, es una confianza que la justicia nos trae. Paz no es ausencia de guerra. Dice el escritor y filósofo Baruch Spinoza, un holandés del siglo XVII que huyó de la Santa Inquisición católica. Él dijo: paz no es ausencia de guerra. Paz es una virtud de Dios en nosotros, un estado mental, tengo o no tengo,
Es una disposición que tú tienes para ser benevolente, para ser confiante, justo. Es una disposición que el Espíritu coloca en nosotros. Solo Cristo tiene la llave de la justicia y de la paz. Solo Él es la verdadera justicia y paz. Jesús es la paz. Jesús es la justicia. Saben que cuando estaba preparando este mensaje, mi corazón se aquietó mucho. Porque yo dije, esta es una verdad que me trae seguridad. No hay justicia y paz en este mundo. Tú no encuentras justicia y paz. Porque la justicia y la paz viene del Padre de las Luces, del Espíritu de Dios. Nosotros, infelizmente, vivimos en una sociedad totalmente disruptiva, quebrada, desigual. Nosotros no tenemos justicia y paz en nuestro país. Yo creo que muchos de los que anduvieron promoviendo paz, dicen que promueven paz y justicia en Brasil, dan aquel beso traicionero como Judas Iscariotes dio cuando maquinó el mal contra Jesús. Los soldados preguntaron, ¿y cómo vamos a arrestarlo? ¿Quién es? Hay una multitud. Judas dijo, aquel que yo bese, el beso traidor. Vivimos una sociedad de Judas traicioneros. Corrió en medio de la multitud. Jesús le dijo, amigo, ¿para qué vienes? Y él corrió y le dio un beso. Beso significaría que paz, justicia. Pero allí era un beso traidor. Era un beso traicionero. Y la sociedad hoy es muchas veces movida por traidores como Judas. Dicen una cosa, pero la práctica hacen otra. Estamos pidiendo que Dios sane nuestra tierra, cure este país. Amados, son 68 millones de personas que no tienen un baño en su casa. No sé cuántos millones no tienen agua potable. Entra uno, sale otro, entra uno, sale otro. No se resuelve porque nuestra sociedad es una sociedad disruptiva, está quebrada. Hoy es como unos retazos, todos tienen miedo de todo, no sabemos quién es quién. Una sociedad dividida. Es preciso que el creyente en Jesucristo sepa que la gracia y la verdad se juntaron y la justicia y la paz se besaron. Nosotros tenemos la justicia de Dios, nosotros tenemos la paz de Dios, nosotros tenemos la verdad de Dios. Esto es consecuencia de palabra de conocimiento en la Biblia. Porque a veces tú ves muchos países están en guerra. Hoy existen unas 14 guerras grandes. No es solo Ucrania o Rusia. Hay muchas guerras. Las personas no saben lo que es un golpe. En África, cuando hay un golpe, mueren centenas de personas. El hambre continúa en el mundo, la injusticia continúa en el mundo. La esclavitud, aquí dentro de Brasil, han sido arrestadas empresas que esclavizan gente, a ciudadanos que nunca conocieron su ciudadanía, fueron esclavizados toda la vida. Hay mujeres que ganan menos que el hombre. El negro no tiene la misma posición que el blanco. ¿Qué sociedad es esa? No es lo que nosotros queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos. Pastor, ¿y cuándo esta sociedad se va a volver feliz, justa? La gracia se besa con la paz. Feliz es la nación cuyo Dios es el Señor. Solo así, amados, solo así. Feliz es la nación cuyo Dios es el Señor Jesús. Solo así hay felicidad. Solo así justicia, paz y verdad se besan.
está oyendo un compañero amigo evangélico que es ligado a las cuestiones políticas en Brasil. Y él me dice, apóstol, la persona entra a la política como un ángel y tiempo después se vuelve un demonio. ¿Cómo confiarán los hombres? Nuestra confianza está en la persona de Jesús. Y yo quería mucho que todos ustedes, los miembros de esta iglesia, creen raíces profundas en el Evangelio, raíces profundas. Porque lo que te garantiza no es un plan económico, no es un plan político. Lo que te garantiza la vida aquí en esta tierra y en la eternidad es el plan de Dios. Los planes de Dios son perfectos. Yo sé los planes que tengo al respecto de ustedes, son planes de paz. Es para darles el bien que desean. Planes de paz. Entonces, en esta mañana, estamos a 3 minutos de terminar nuestro encuentro. Yo espero en Dios, amados, así, de todo mi corazón, que esto que acabaste de oír a partir de este altar ya esté produciendo frutos. Que tú no llegues a tu casa después y prendas YouTube para ver lo que el otro está gritando. No, no hagas eso. No mezcle ley con gracia. Será fiel a la enseñanza de la gracia. Tú no puedes servir a dos señores, no puedes. Agárrese firme. Sea fuerte, decidido, corajudo. Acuérdense lo que le digo del comienzo. Todo lo que está en tu corazón, todos los días en tus pensamientos, es algo que Dios puso que va a suceder y va a ser una realidad en tu vida. Pastor, todos los días yo pienso en mi casa propia, en mi negocio, en mi empresa, quiero ser patrón, quiero emprender. Eso quien lo puso fue Dios, va a suceder. Cualquier persona en cualquier instante puede cambiar su vida creyendo en esta bendita palabra. Creyendo en el poder de los poderes, creyendo en el nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo. Diga, Jesús es mi Señor, es mi Salvador, es mi Redentor, es el maravilloso, el Dios fuerte, el Padre de la eternidad, el Príncipe de la paz. Nunca abandone aquello que tú no pasas un día sin pensar. Nunca, nunca desistas. Nunca desistas, va a suceder. Tu vida va a tener un nuevo rumbo. Tu historia va a ser una historia victoriosa. Yo no sé quién creyó, si crees, di amén. Aleluya. Él dice, reinarán en vida. Reinarán en vida. Yo los constituí sacerdotes para reinar en vida. No es para ser golpeado por la vida, es para reinar en vida. Pastor, pero soy el menor de mi empresa. Cree, tu vida hoy cambió, amado. Tú llegarás a un lugar donde nunca imaginaste en la vida. Shakata ramanto rebrakata la mama mamasturre mama mama makato rokoto remalara laraba urramas tu keyakanda ramas tu lekata ramarabara. Dios tiene más de lo que pedimos o pensamos. Dios está en este momento obrando en cada corazón. Dios está haciendo germinar esa semilla que fue predicada y colocada en tu vida. Eres justificado por la fe, por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él dice, di cayó, estás absolvido. Eres salvo para siempre, perdonado para siempre, ungido para siempre, hijo para siempre. Y nadie te podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Nadie. Nadie, nadie, nadie. Nobody
Nadie te puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Nadie te puede separar, nadie te puede arrancar de las manos de Jesús. Jesús dice, de mi mano nadie arranca. Nadie te puede arrancar. Pastor, pero hacen trabajo en las encrucijadas. Pueden hacer lo que hagan. Quien está en ti es mayor de aquel que está en el mundo. Pastor, pero tengo enemigos en el trabajo. Dios es por ti, no importa quién sea contra. La obra está hecha, mis amados. Yo hice mi parte en esta mañana. Ejemplarmente yo hice mi parte. Entonces reciba y tome posesión. Agradezca, Señor, yo te agradezco de haber podido estar este tiempo tan lindo, tan precioso, tan maravilloso en tu casa. Gracias porque los ángeles de Dios vinieron a oír el mensaje. Ellos anhelan prescutar los mensajes de la gracia. Hay ángeles aquí sin cuerpo y aquí una multitud angelical que tiene cuerpo, tú. Que la bondad de Dios se manifieste y corone tu vida, amado. Que el favor de Dios destile abundancia sobre tu vida. Y no te olvides, Dios no desprecia los pequeños comienzos. Puedes vender lapiceras en un lugar chico. Hubo un muchacho que vendía lapiceras en un barrio y se volvió en un gran empresario, dueño de un canal de televisión. Dios puede hacer eso en mi vida. Dios está haciendo eso en tu vida. Es como cambiar una llave. ¿Saben lo que es un disyuntor? Si está apagado, nada fluye, nada funciona de electricidad. Pero en la hora que prendes el disyuntor, viene la energía, viene la luz. Dios prendió hoy el disyuntor para que tú veas la luz de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios. Yo creo en eso. Está prendido. Ve la luz sobre tu vida. Ve la gloria de Dios sobre tu vida. Ve la gloria de Dios sobre tu vida. Ve la gloria de Dios sobre tu vida. Aleluya, aleluya. Cante aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Yo tengo un nuevo cántico en mi corazón, un cántico de alabanza, de alegría, de paz, de justicia. La justicia y la paz se besaron en mí, Señor. Y los que creen digan amén. Aquellos que creen digan amén. Aquellos que creen digan amén. Decile a tu hermano, yo recibí del Señor la promesa. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Feliz Día de las Madres, una vez más. Los músicos, dirigentes de alabanza, para terminar cantando. La obispa va a dar la bendición final. ¿Quién puede quedarse unos minutos más? Vamos a cantar una última alabanza. ¿Quién precisa volver? Buena semana, puede hacerlo con los ángeles de Dios. Levante sus manos al cielo. Gracias, Señor, por esta mañana maravillosa. Gracias por este conocimiento revelador, Señor. Vivimos por tu gracia, Padre. Trae ahora a tus ángeles, Señor, que acampan a nuestro alrededor, librándonos de todos los males, Padre, de los visibles e invisibles.
Nos ponemos, Señor, a disposición de tu gracia para abrir nuestros labios y decirle a este mundo que Jesucristo es el Señor. Gracia y paz. Tengo una semana llena de bendición en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.